La historia comienza con un periodista que estaba en medio de un funeral, dando la noticia de que era el funeral del difunto CEO de K Electronics, Kim Seok-woo, y el de su esposa la actriz Seol Jin-hee, que tristemente fallecieron juntos. La ceremonia fue organizada por el presidente de K Electronics, pero la mayoría de los miembros de la familia no asistieron. En esa situación el hijo de la pareja, que tenía 10 años, era el centro de atención. Los periodistas sofocaban a la familia con muchas preguntas a pesar del lugar y momento. La pareja falleció debido a un accidente automovilístico, en donde el conductor causante del accidente fue el único sobreviviente. La pregunta más importante en todo esto era quién sería el próximo sucesor del Grupo K. Después del funeral el día se veía triste, con el cielo nublado mientras caía una fuerte lluvia. El hijo de la pareja fallecida, con tanto dolor, le preguntaba a su abuelo qué pasaría con el hombre que le quitó la vida a sus padres, si tendría cadena perpetua o la pena de muerte. Su abuelo, el presidente del Grupo K, intentando mantener la calma, le dice que no sabía qué pasaría, pero lo que sí sabía es que no sucedería ninguna de esas dos opciones. Probablemente le darían de 1 a 2 años de prisión. El niño enojado le pregunta el por qué. Era injusto después de lo que ese hombre le había hecho a sus padres. El pequeño Tae-hong quería que pagara en la cárcel, pero su abuelo no hacía nada al respecto. Su abuelo le dice que no tenían tal poder. En ese momento llegaron a su hogar, en donde eran esperados por un grupo de seguridad. Su abuelo le seguía diciendo que por mucho que odia al conductor, él no tenía el poder para elegir su condena. Tenían que perdonarle hasta que muera y caiga al infierno. Eso era lo que debían hacer las personas de su estatus social. Su tía se acerca a decirle que sabía lo difícil que era para él en este momento, pero un día lo entendería. Pero ninguna de estas respuestas fueron suficientes para el poder sentirse bien, así que huyó del lugar bajo la lluvia, pero se detuvo para decirles que no necesitaba ese estatus social. Viviría odiando a ese hombre por el resto de su vida, ya que este hombre le había quitado lo más preciado para él, que eran sus padres, y no podía perdonarlo tan fácilmente. Por eso se fue del lugar dejando a su familia atrás. Mientras Tae-hong corría, pensaba en que no tenía importancia tener una vida donde las cosas fueran más fáciles que para la mayoría de las personas. ¿De qué servía todo eso si no podía cambiar nada de eso por la vida de sus padres? Los pequeños pies de Tae-hong lo llevaron hacia los dormitorios de los empleados. Él estaba sin aliento por correr sin detenerse. De los dormitorios se escuchaba una conversación, en donde una niña le preguntaba a su abuela cuándo regresaría su padre. Su abuela solo le dice que sea paciente. Esa niña era An So-eun, la hija del hombre que mató a sus padres en el accidente. Tae-hong, con lágrimas en sus ojos y una mirada furiosa, pensaba en que nunca podría perdonarle. 20 años después, en un restaurante, se encontraba Kim Seok-hee, la directora de la división de electrodomésticos de K Electronics, y llegando un poco tarde llegaba su sobrino, Kim Tae-hong, con ahora 30 años, quien era el director general del centro de servicios de K Electronics. Durante su cena tenían una charla agradable. Su tía le decía que ya era hora de casarse, pero él le dice que no planeaba casarse. Sería igual que su tía, pero ella le dice que no se ha casado no porque no quería, sino porque no tenía tiempo. Ella cambia de tema diciéndole que se hubiera quedado un año más en Estados Unidos, como le dijo su abuelo. Así podría haber sido asignado directamente a la sede del grupo, pero él le dice que le dijo a su abuelo que quería volver a Corea. Su tía, confundida, le pregunta el por qué. Él solo le responde que quería experimentar el trabajo en ventas al cliente. En la empresa de K Electronics, en el área de servicio al cliente, habían muchas personas esperando su turno para ser atendidos. Vemos a una de las empleadas señalándole al cliente el botón que debía ser presionado para dar su consentimiento. Una vez verificados sus datos, la empleada era An So-eun, de 27 años, una empleada de la división de servicios móviles de K Electronics. La clienta terminó de verificar y So-eun le entrega su recibo para que volviera en 40 minutos. So-eun había tomado una licencia no remunerada durante un mes que afectó su vida. Incluso si había mucho trabajo que hacer, no podía pedirle ayuda a sus colegas porque se fue sin decir nada. Habían varias razones por la que no podía decirles. Una de ellas era que le salvó la vida a una persona.
Para alguien como ella que ha vivido sus 27 años de vida pasando por todo tipo de dificultades, había alguien que llegó a su vida como un rayo de luz, su novio Wibok, siempre era cariñoso y dulce con ella. Su familia también se preocupaba mucho por ella. Ella se sentía tan agradecida por haberlos encontrado cuando estaba en un lugar tan oscuro. Sin embargo, ese brillante rayo de luz en su vida pronto se convirtió en una sombra oscura, unos meses después, en el hospital por un chequeo médico que debía hacerse antes del matrimonio, ella desconocía que esto se hacía. Su novio llorando le dijo que tenía suerte por tener un tipo de sangre O, y que a él también le gustaría tenerlo. Soeun confundida le preguntó qué pasaba y él se disculpa porque no quería molestarla con eso. Ella insistió en saber ya que pronto serían una familia así que podía hablar con ella. Él le cuenta que actualmente su madre estaba luchando contra el cáncer de hígado, donde normalmente se curaría si les quitaran los tumores, pero nadie de su familia tenía el mismo tipo de sangre que ella, y los doctores le dijeron que la cirugía no se podía realizar sin una donación de hígado de alguien que tenía el mismo tipo de sangre. Como era un tipo raro de sangre no se podía encontrar a un donante. Para alguien como ella que nunca había recibido amor antes, se convenció fácilmente de que era amada, y quería devolver ese amor, quería sentirse amada por él y su familia para siempre, por eso tomó una decisión irracional. Les dijo a su familia que se había hecho unos exámenes y su hígado era compatible, por eso quería donárselo para su cirugía. Su madre se veía muy agradecida con ella, por ese acto tan amable de querer ayudarle. Ella estaba convencida de que esto era lo correcto. Para alguien que se volvería su familia, ella lo daría todo para cuidarles. Un mes después de la cirugía, Soeun se encontraba en un bus para ir al hospital, le escribía mensajes a su novio, pero este no respondía. Ella suponía que debía estar ocupado, además, debían prepararse para su boda, empezando a hablar de ello de vez en cuando. La cirugía de su madre fue exitosa, se estaba recuperando bien, y ella pensaba que una forma de hacerla sentir mejor era avanzar con la ceremonia y los invitados. Era por eso que iba después de su trabajo hacia el hospital, para hablar sobre eso hoy. Al llegar a la habitación de su suegra, Soeun se encontraba un poco nerviosa para entrar. Debía encontrar el momento adecuado para decirlo y hacerlo de una manera agradable, pero antes de poder abrir la puerta, escuchó a su suegra hablando sobre Choi Jung-hin, una trabajadora en el mismo bufete de abogado de su novio. Dentro de la habitación estaba su novio hablando con su madre. Ella decía que Choi Jung-hin era un encanto y estaba segura de que estaba ocupada, pero aún así la visitó a pesar de ser la madre de un compañero de trabajo. Ella preguntó a su hijo si estaba casada y qué edad tendría. Él solo le dice que 27 años, su madre le dice que tenía la edad de Soeun y que era muy bonita, así que era una vergüenza que estuviera perdiendo el tiempo con Soeun. La protagonista escuchaba todo esto al otro lado de la puerta. La señora continuaba diciendo que su hijo estaba rodeado por mujeres más inteligentes y hermosas. Mujeres cuyos padres estaban vivos y tenían una vida estable. Su hijo le responde que tuvo que salir con esa mujer o si no, ella no le habría dado parte de su hígado. Soeun no podía creer todo eso. La familia que ella creía que le darían amor, decía todas estas cosas. Hace 4 meses, en el consultorio médico, el doctor les decía que el órgano de Soeun era adecuado para el donatorio, y la señora emocionada le agradece, pero el doctor le dice que a la que tenía que agradecer es a su nuera, y eso es lo que ella hace. Soeun le pregunta al doctor cuánto tiempo tardaría en recuperarse después de la cirugía. El doctor le responde que normalmente podría tardar al menos un mes, pero debido a la escala de la cirugía podría tardar al menos 3 meses. Pero esto para Soeun era demasiado, no podía tomar 3 meses de descanso en su trabajo. Su novio le pide que le diga a su compañía que tomará un breve descanso, mientras él se encargaría de los trámites necesarios. Pero Soeun, a pesar de estar preocupada, solo hace lo que le pide su novio. Después de la cirugía, al despertar cuando el tiempo de anestesia pasó, comenzó a sentir los dolores después de la operación. La enfermera le informa que la operación terminó bien, pero Soeun solo le pregunta cómo estaba su suegra. La enfermera le dice que en realidad estaba en una peor condición que ella en este momento. La enfermera le pregunta si debería llamar a la persona que firmó para cuidarle como tutor, pero ella le dice que no, ya que quizás vendría más tarde por estar cuidando a su
madre. En el presente, recibió un mensaje de su novio diciéndole que le dijo que iría al hospital, pero le pregunta el por qué no fue. Ella solo piensa mientras mira la pantalla de su teléfono que él no sabía cuánto lo ha maldecido desde ese momento, pero cree que es su culpa por escuchar a escondidas. Su novio, quien se graduó en una escuela prestigiosa en la Facultad de Derecho, y ahora era un abogado de una importante firma de abogados, se encontraba saliendo con una simple ingeniera que se graduó en un programa básico de 4 años. La gente de su alrededor diría que es un desperdicio que alguien como él estuviera con alguien como ella. Su compañera de trabajo la sacó de sus pensamientos para preguntarle si ya había almorzado. Ella le dijo que tenía que hacer algunas cosas más, pero su compañera se ofrece a traerle una ensalada, pero eso hizo que recordara cómo la trataba su suegra. Ella se había comportado muy amable y dulce siempre con ella. También recordó cómo su novio se preocupaba por ella, siempre diciéndole dulces palabras como vivamos juntos una vida saludable, o cuando le dijo que quería ser su primera vez después de que se casaran. Ella realmente creyó que él se preocupaba por ella. No se podía creer que todo este tiempo estuviera jugando con ella. Su compañera le dice que hoy vendría un nuevo CEO a la empresa, y le dijeron que era muy guapo también. Tenía muchas ganas de verlo. La prota solo sonríe mientras piensa que había oído que llegó allí sin una ceremonia de bienvenida. No entendía por qué todos estaban enloqueciendo tanto por él. En la mañana notó que todas sus compañeras se habían arreglado más de lo normal y ahora sabía el por qué. Ella tomó asiento en su escritorio y un mensaje llegó a su teléfono. Ella debía de responderle a su novio o de lo contrario no pararía de pensar en ello. Ella le responde que estaba ocupada, y su novio le dice que siempre decía lo mismo, quería que le avisara con anticipación, además de que su madre quería verla. Ella al ver este mensaje pensó que tal vez no querían abandonarle, así que tampoco ella lo hará. No, más bien no podía abandonarlos, porque ellos habían tomado una parte de ella. Su novio le dice que su padre y él tenían trabajo, así que le pidió que cuidara de su madre el fin de semana, además de si podía traer guarniciones porque su mamá ya estaba cansada de la comida del hospital, y le envía una receta para que sepa exactamente qué comida debía llevar. La prota ve esto y se sintió molesta, así que le preguntó por qué no lo hacía él mismo. Su novio se excusa de que si él lo hace a su madre no le gustaría tanto. Le dijo que si era difícil para ella entonces solo le llevar a gachas. Además le invita a salir a comer anguila a la parrilla si tenía tiempo, y su último mensaje fue que ella era la única para él y que la amaba. Unos golpecitos en su escritorio hizo que dejara de ver su pantalla para ver quién era. Se encontró con un hombre que le preguntaba si ya había comido. Él bajó su mirada para ver su gafete de identificación y luego la llamó por su nombre. Soeun se preguntaba quién era él. No sabía que había un hombre tan guapo trabajando allí, pero no parecía un cliente. El jefe de departamento de recursos humanos llegó detrás del hombre a decir que él era el nuevo jefe de operaciones, Kim Tae-hoon. Ella se levanta rápido de su asiento para hacerle reverencia a su superior. Él solo le dice que hasta que por fin le hacía caso, solo le preguntaba si aún no había comido. Ella le responde que su colega le traería una ensalada. Tae-hoon le dice que eso no le llenaría, pero en la mente de Soeun solo pensaba en que se fuera rápido. Tae-hoon la observó por un momento, para luego preguntarle si podría ir con él un momento. Ella lo siguió mientras pensaba si había hecho algo mal, o podía ser por la baja laboral que había pedido. No sabía si se habían dado cuenta de que había tomado un mes libre, pero si era así, ¿por qué se lo decía directamente el jefe de operaciones? Recordó que el líder de equipo no le había dicho nada. Seguía nerviosa por lo que podría decirle. Ella se imaginó que tal vez la iban a despedir para dar ejemplo a los demás empleados. Al entrar al ascensor había un ambiente incómodo entre ambos. Él primero en hablar fue Tae-hoon, que le preguntaba cuánto tiempo había estado trabajando en la empresa. Ella le dice que este año se cumplirían 4 años. Él le vuelve a hacer otra pregunta de por qué se unió al grupo K. Ella piensa que su jefe le estaba haciendo preguntas que hacen en las entrevistas, pero no recuerda cuál fue la respuesta que dio a esa pregunta durante la entrevista. Como él ve que no le responde, le pregunta en dónde vivía. Ella le dice el lugar, y él le pregunta si era la casa de sus padres, pero ella le dice que vivía sola. Soeun se siente un poco aliviada de que solo quería tener una pequeña charla.
Ellos llegaron al piso 7 y Soeun nunca había estado en ese piso. Él entra a una oficina y le pide que espere afuera un momento, y al salir le entrega una bolsa con comida dentro, que era anguila fresca. Él le dijo que merecía eso por ser la única empleada que se quedó trabajando duro. Ella le agradece, era la comida que quería comer y que su novio le había ofrecido. Pero fue su jefe quien se la dio. Ella piensa en su jefe como una persona muy agradable, y mirándolo se preguntaba cómo podía alguien tan guapo tener también un corazón gentil. Ella le agradece mientras piensa que todavía había gente amable en este mundo, todavía había esperanza ahí afuera. Antes de irse su jefe le pregunta si ya se habían visto antes. Antes de que pudiera responder él se acerca demasiado a ella mirándola directamente a la cara, desde el punto de vista de ella lo veía con una cara relajada. Esto hizo que ella se sonrojara por el acercamiento, su cara se volvió un tomate y él lo notó. Por eso se da la vuelta mientras le dice que suponía que no y podía irse. Ella confundida se despide y se va del lugar, pero él gira a verla antes de que se marchara. La información que él tenía de ella era que An Soeun se graduó de una escuela secundaria solo para chicas, en el instituto y en la universidad también fueron de solo chicas. Después de eso, su primer trabajo fue allí en K Electronics. Ella era diligente y tenía una buena actitud de trabajo, y se llevaba bien con sus colegas. Ella también se tomó una licencia de un mes sin sueldo, y el jefe de departamento de recursos humanos quien le había dado tal información también le dice que parecía que se fue de viaje al extranjero. Taejoon le pregunta a dónde, pero lo pensó mejor y le dijo que lo olvidara y podía irse. En su oficina pensando recordó un suceso que ocurrió antes de ir a Corea. Su novia en ese momento le pedía que terminaran. Él le dice que no entendía lo que ella quería, él había hecho todo lo que ella le ha pedido, pero ella llorando le pregunta si en serio quería que se lo dijera. Ella le dijo que cada vez que se emborrachaba la única persona de la que hablaba era An Soeun. Y esto había ocurrido ya muchas veces, pero él solo pensaba en otra vez sucedía esto. Luego de decirle eso ella se va llorando del lugar mientras él solo suspiraba. Él recordaba a Soeun como una niña, con la que jugaba. El pequeño Taejoon le decía que siempre se quejaba cuando perdía, era tan molesto y no jugaría más con ella. Ella tomando de su ropa para evitar que se marche le dice que esta vez ganaría así que debían jugar otra vez. Después de que su novia lo dejara, antes de ir a Corea, él se preguntaba qué era lo que ella hacía ahora, y pidió información de ella. Cuando llegaron los archivos de las investigación decía que An Soeun fue criada por su tía hasta que se hizo adulta. Su padre biológico se fue a vivir a Filipinas hace más de 10 años. Él se preguntó el por qué se encontraba trabajando en la empresa, entonces decide llamar al que le dio la información para preguntarle si sabía su padre que su hija se había unido al grupo K. Él le dice que no sabía pero era algo difícil de investigar pero igual intentaría investigarlo. Habían pasado 20 años desde que murió el padre de Taejoon. La empresa no tardó mucho en poner todo en su sitio, para borrar todo rastro de lo que su padre había logrado construir en la empresa. Su puesto vacío fue ocupado rápidamente por los recién llegados. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, los horarios de trabajos comenzaron a ir sin problemas de nuevo, como si nada de lo que había pasado importara. Sin embargo, empezó a sentir una sensación extraña y desagradable después de llegar a la empresa, pero lo supo apenas la vio. Le parecía molesto. En el presente, estaba teniendo una reunión con uno de los empleados que le decía que no se preocupara ya que era solo un centro de servicios que funciona bien sin problemas, y si era honesto entre ellos, la mayoría de los clientes solo iban a reparar sus teléfonos gratis, y aquellos clientes que se negaban a comprar nuevos él creía que iban en contra de los principios de la empresa, así que si arreglaban los teléfonos muy bien el mercado dejaría de circular. El personal de la empresa era capaz de arreglar sus pequeños problemas con bastante facilidad, y siendo lo suficientemente amables, dejan el contenido fuera de las instalaciones. No había necesidad de que él usara su intelecto tratando de mejorar su sección. Taejoon sabía lo que quería decirle era que no tocara su territorio, suponía que solo lo veía como otro niño mimado de una familia rica, el nieto del presidente que creció sin saber nada mientras vivía en el extranjero. Eso era lo que pensaba de él. Esto era incómodo para él y solo pudo responder con un ya veo.
En ese mismo momento en servicio al cliente, Soeun atendía a una clienta que quería que reparara su teléfono. Ella pensó que habían algunas personas que realmente necesitaban ayuda del servicio al cliente. La cliente le dijo que tenía ese teléfono desde hace ya 10 años y era la primera vez se le rompía. Soeun le dice que creía que era el marco principal que estaba dañado porque lo había usado durante mucho tiempo. Estas personas venían con la esperanza de que sus dispositivos funcionaran una vez más. Soeun le informa que las piezas de repuestos para ese modelo también estaban desgastadas y va a ser difícil repararlo ya que las piezas que necesita ya no se fabrican. Cada vez que daba un diagnóstico como ese siempre se sentía como una villana. La señora le dice que ese era el teléfono que su hijo le había dado con su primer pago de trabajo. Le pregunta si realmente no había nada que pudiera hacer. Soeun ya derrotada le dice que iba a comprobarlo, pero primero le guardaría las fotos y la información de contacto por separado, porque podrían borrarse. Con una hermosa sonrisa le dice que haría una copia de seguridad para ella primero, en el área de reparaciones. Soeun veía el dispositivo que había quedado muy limpio después de que le limpiara, incluso la corrosión tan severa que tenía dentro. El teléfono tenía una batería extraíble, era algo que no había visto en tanto tiempo. Mientras hacía la copia de seguridad notó su teléfono a un lado. Su novio no se había contactado con ella desde ayer. Se preguntó si debía llamarlo pero no creía que fuera a responder. Mientras le escribía si podían verse más tarde, ella se arrepintió de escribirle, porque si le importara ya le habría contactado, pero aún así, quería saber lo que estaba haciendo ahora. Se metió a su perfil de Instagram y en este no había nada nuevo, pero vio una publicación en donde estaba reunido con varias personas. Quien llamó su atención fue la chica a su lado. Ella era la que su suegra había mencionado antes en el hospital. Soeun pensó que ella era muy guapa y encantadora, debía haber nacido en una familia cariñosa y estable, una persona sin sombra en el mundo. Ese tipo de frase hablaba de personas como ella. Ella era el tipo de persona que no podía imitar por mucho que lo intentara. Esto era algo agotador. Para Soeun, no solo su cuerpo, sino mente y corazón. Una voz la sacó de sus pensamientos que le decía que mirara delante de ella. A su lado se producía fuego de un equipo. Soeun buscó el extintor y lo encontró rápidamente. El lugar ya se había llenado de mucho humo. Antes de agarrarlo, por haber inhalado tanto monóxido de carbono, comenzó a perder la conciencia. Se sentía muy mareada y antes de caer de espalda una mano sujetó su brazo. Quien la sujetaba era Taejoon, que le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Luego de ese incidente, tanto superiores como simples empleados estaban recibiendo un sermón de su jefe, porque ni siquiera podían ser capaces de manejar lo básico. Ellos se disculpaban mientras decían que no volvería a pasar. Taejoon le responde que la que debería asumir la mayor responsabilidad era Soeun, ya que ella causó el incidente por distanciarse durante su trabajo. Aunque afortunadamente no llegó a un escenario peor, él les pide que vuelvan y reflexionen sobre su trabajo, pero a Soeun le pidió que se quedara un momento. Ella nerviosa piensa que finalmente era su turno. Ella se disculpa con el CEO ya que todo había sido su culpa, y estaba preparada para recibir cualquier castigo. Taejoon le pregunta qué clase de castigo creía que él le daría, ya que parecía que sabía lo que él tenía en mente. Ella se encoge de hombro y le dice que lo que quería decir era que estaba preparada para tomar cualquier acción disciplinaria necesaria. Él solo estaba disfrutando de esta situación. Él verla nerviosa sin saber qué decir, y le dice que tendrá que esperar por ello, porque no dejaría pasar este incidente tan fácilmente, así que le daría su acción disciplinaria en unos días. El Grupo K tiene un gran número de trabajos de ensueño para muchos buscadores de trabajos. Ella había sacrificado muchas horas de sueño antes de llegar a ese trabajo, pero después de la operación, el paso de su vida se había roto. Trató de soportarlo lo mejor que pudo y volver a su vida a la normalidad después de un mes de recuperación. Tenía miedo de perder su puesto de trabajo si se ausentaba demasiado tiempo. Incluso trabajó más después de su regreso por miedo, pero aún así cometió un grave error. En ese momento ella se encontraba muy triste y quería ver a su novio. Su compañera se despide porque ya terminó su jornada laboral. Soeun miró su teléfono para verificar la hora. Era la hora de que su novio se fuera a casa también. Ella se preguntó si debería llamarlo,
ya que su voz podría animarle un poco, así que se va hacia las escaleras para poder charlar con mayor comodidad. Pero cuando su teléfono contesta al otro lado era una mujer quien le respondía, Soeun le pregunta quién era. Ella, pero ella le pregunta si ella era su novia Soeun. Ella se presenta como Choi Jung-jin y estaba encantada de conocerla, le dice que trabajaba en la misma firma de abogados que el señor Yang, y su novio había dejado su teléfono en el trabajo y bajó las escaleras. Choi Jung-jin le pregunta si quería que le dijera algo por parte de ella. Soeun se preguntaba si ella era cercana a su novio. Aunque parecía que ese era el caso, Soeun le dice que iría a visitarle por la tarde, pero Choi Jung-jin le dice que no creía que estuviera disponible porque tenían una cena de trabajo, pero le invita para que vaya con ellos si le parecía bien. Soeun nerviosa le preguntó si realmente podía ir. Ella le dice que por supuesto, no debería haber ningún problema, además de que también le gustaría verle ya que había oído hablar mucho de ella por el señor Yang. Si no le importaba le enviaría la dirección por mensaje y la vería allí. Soeun se sintió bien porque Choi Jung-jin parecía ser una buena persona. Ya en la tarde después de salir del trabajo, se preguntaba en qué transporte debería ir al lugar. En ese momento junto a ella se detuvo un auto color negro. Al ver quién bajaba de él se sorprendió de que fuera el director general, quien le pedía que subiera al auto, porque él la llevaría a su casa. Ella quedó en shock, no entendía el por qué quería llevarle. Él le dice que en la dirección de su casa estaba cerca de su casa también, pero ella le dice que no iría a su casa, tenía que hacer algunas cosas en Seúl. Él le pregunta en qué parte y ella le dice que en Gangnam, y Taejon le dice que su casa también estaba cerca de ese lugar, pero solo se estaba contradiciendo en lo que ya había dicho. Pero él ya un poco molesto le dice que entre al auto porque la llevaría. Ella sin poder salir de esa situación terminó entrando al auto, mientras se preguntaba si estaba planeando echarle o eso era parte de la acción disciplinaria. Taejon le pregunta a dónde exactamente iría, y ella le dice el lugar. Mientras iban en camino él le pregunta si tenía una cita, y Soeun le dice que sí, mientras se preguntaba si quería tener otra charla trivial, pero no la era. Él le preguntó directamente si tenía novio. Soeun le dice que sí mientras pensaba que eso no podía estar pasándole a ella. Lo que quería decir su jefe con esas preguntas era que iba a salir después de hacer un desastre hoy. Taejon le pregunta si su novio era bueno con ella. La traducción a esta pregunta para ella era si su novio sabía su desastre de hoy. Soeun creía que su jefe estaba cruzando demasiado la línea personal, aunque no podía hacer nada al respecto. Ella solo era una pequeña trabajadora, que comparado con ella él era un gigante, así que él tenía el poder de cruzar la línea tanto como quería. Incluso si volvía a trazar la línea, podía volver a cruzarla, así que no tenía más opción que dejarle cruzarla. Y le responde que sí. Su novio la trataba bien. Él le pregunta qué quería decir con eso. Ella solo le daría una respuesta corta para no seguir con esa conversación. Pero antes de que respondiera Taejon le dice que realmente no sabía a qué se referían las mujeres cuando decían eso. Aquí ella se dio cuenta de que tal vez podría ser que siguió hablando de su novio porque tenía problemas en su propia relación, aunque parecía mayor que ella él debía estar en la edad de tener citas. Así que con una sonrisa Soeun le dice que su novio solo cuidaba bien de ella y le llevaba a citas algunas veces, y le aconseja que solo tenía que hacer que una mujer se sintiera amada. Taejon le pregunta si era así como su novio la hacía sentir. Soeun se sintió un poco perdida porque él se veía guapo y pensó que la persona que reciba el amor de ese hombre, puede que no sepa quién era, pero probablemente viviría feliz. Así que ella con una hermosa sonrisa y mejillas ruborizada le responde a su pregunta con un sí. Taejon le pide al conductor que se detenga porque no irían a Seúl. Soeun se sintió confundida, y él le dice que tenía prisa así que la dejaría allí. Ella le dice que por supuesto. Taejon con una sonrisa forzada le decía que se verían mañana. Soeun no sabía qué pensar sobre eso, pero lo que estaba segura era que el CEO de su compañía parecía tener la costumbre de hacer que la gente se sintiera avergonzada.